Apocalipsis capítulo 1, vamos a leer del versículo del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, del versículo 1 al 3 vamos a leer en esta tarde. ¿Lo han encontrado, hermanos? Dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos. Les pido de que podamos orar en esta tarde. Y por favor no se descuide por nada. Yo desde aquí los veo a todos. No vaya a darme espacio que yo desde aquí le llame la atención. Por favor, necesito atención. Vamos a orar y luego a escuchar la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Muchas gracias, bendito Dios de gloria, por darnos el privilegio de compartir algo tan importante como es tu palabra. Tu palabra es eterna, tu palabra es poderosa, tu palabra edifica, tu palabra puede dar muerte o puede dar vida, tu palabra trae salvación. Dios eterno, te ruego que en esta tarde tu mano de poder se mueva para liberar todo cautivo, para traer salvación, para traer redención. Señor, abre nuestro entendimiento, que esta palabra tenga provecho en esta tarde, que el Espíritu Santo pueda bendecirnos. Reprendemos toda obra del diablo, reprendemos todo espíritu maligno que quiere estorbarnos. En el nombre de Jesús de Nazaret, bendice toda alma, bendice toda vida que ha de escuchar esta palabra dentro y fuera de este país. Que esta palabra sea provechosa para cada vida. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria en esta tarde. Amén, Señor. Y amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Deseo, hermanos, en esta tarde compartir un tema sencillo a través de estos versículos que hemos leído. Y quiero hablar, hermanos, titular esta palabra: un llamado urgente a la obediencia. Lo vuelvo a decir: un llamado urgente a la obediencia. Todos sabemos que quien escribe este libro del Apocalipsis es el mismo evangelista Juan, es el mismo escritor de las cartas de Juan, la 1, la 2, la 3. Y luego también Dios le concede el privilegio de poder escribir, hermanos, este libro del Apocalipsis, que es un libro peculiar, tiene características muy diferentes a los demás libros. De hecho, es un libro único que está en la Biblia. Cuando Juan estuvo, hermanos, en la isla de Patmos, allá por el mar Egeo, fue llevado a ese lugar por los romanos, el gobierno romano. Estuvo bajo ese lugar, encarcelado, bajo ser una persona prisionera. Luego se sabe de que este personaje muere, pero muere de una manera natural. No es que haya sido
asesinado, llevado, hermanos, a alguna clase de muerte, pero que haya sido como una especie de condena. Apocalipsis, hermano, esta expresión significa descubrir algo o develar algo. Cuando digo develar, es la acción física cuando alguien ha puesto ahí, hermanos, quizás una plaquita y está cubierta por alguna tela. Las personas se acercan para poder retirar la tela y poco a poco se va descubriendo lo que hay atrás, las letras, una imagen, posiblemente quizás son palabras para alguien como fundador, o alguien, hermanos, que recibe a través de esas escrituras que hacen algún reconocimiento o en honor a quien están allí ese día, ¿verdad? La construcción le van a llamar fulano de tal en base a un doctor, un historiador, un presidente, lo que sea. Pero esa acción de develar es lo que también Apocalipsis significa. El Apocalipsis, hermano, es la revelación de Jesucristo. Y la Biblia menciona en las primeras partes que Dios el Padre da a conocer al Señor Jesucristo. Luego esa revelación se traslada al siervo Juan allá en la isla de Patmos. Lo que habría de suceder. Decía que este libro, con una literatura antigua, sus imágenes espectaculares y hasta cierto punto podemos llamarles misteriosas del Apocalipsis, pero en este libro se muestra el poder de Dios, la justicia de Dios y sobre todo la derrota del mal. Algo que además es notable, hermanos, es el trabajo que tienen los ángeles. Es sorprendente. Ustedes recordarán cómo desde el inicio han habido ángeles que han llevado mensajes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. El anuncio del nacimiento de Cristo virginal en la tierra, fueron ángeles que trasladaron ese mensaje. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Ellos estuvieron presentes al momento que sucedió el nacimiento del Señor. Cuando fue llevado al desierto y fue tentado, la Biblia dice que también habían ángeles sirviendo al Señor. A través de ellos él fue fortalecido en el Getsemaní por un ángel. En la resurrección ellos dieron el anuncio que había resucitado. Cuando el Señor fue llevado hacia el cielo, también la Biblia menciona que fueron ángeles que dijeron a aquellos galileos: así como le habéis visto ir, así también le verán cuando él regrese. Entonces fueron ángeles que estuvieron allí, hermanos, presentes. Y decía, en el Antiguo Testamento también existe un libro parecido que es el libro de Daniel. Pero cuando este libro se escribió, se le dijo que sellaran, lo pudieran sellar el libro, porque todavía no era el momento hasta el tiempo final. Ahora, cuando a Juan se le pide que escriba este libro, se entiende que ya se trata de un tiempo distinto, y ahora se le pide que lo pueda revelar porque el tiempo está cerca. Sabemos que esta escritura ha sido, hermanos, enviada de una manera directa y en su tiempo, en su momento, a las iglesias del Asia Menor. Pero entendemos nosotros que la Biblia, de cualquier parte que nosotros la veamos, en su momento fue dirigida hacia un personaje, hacia un rey, hacia una nación, hacia la iglesia, hacia un lugar determinado de personas. Pero entendemos que la palabra del Señor también, hermano, nos es de importancia para nosotros. Y no solamente Dios habló en aquel momento, sino que Dios continúa hablando el día de hoy a nuestras vidas.
¿Por qué? Porque las mismas situaciones nosotros vivimos. Y Dios utiliza la misma medicina. Y el consejo de Dios permanece firme y estable para siempre. Lo que ayudó en un momento puede seguir ayudando en otro tiempo. Y porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra del Señor es perfecta. En la palabra de Dios hay sabiduría. En la palabra de Dios siempre encontraremos, hermano, sea quien sea, luz para nuestra vida y el camino señalado para vivir. ¿Están de acuerdo ustedes? Este libro, hermano, fue la revelación hecha por Jesucristo. El propósito es dar a conocer lo que debe suceder. Pero el interés, hermanos, es manifestarlo a sus siervos. Todo lo que Dios viene haciendo con este mundo. A Abraham Dios le dijo: de ti sacaré un país o una nación. Antes que se diera la acción, Dios habló primero y lo comunicó. Dios le dijo a su pueblo que lo sacaría de esclavitud, y Dios lo sacó de la esclavitud. Dios les dijo: los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. ¿Lo hizo, sí o no, hermanos? Pero Dios se los dijo primero, y luego que acontecieron todas las cosas. Y así podemos traer la historia bíblica, hablar de ciertos tiempos, momentos que Dios vino hablando, se venía revelando, les dijo: haré esto, haré lo otro, y Dios lo ha cumplido. Los voy a regresar y los sacaré de esa cautividad, los volveré de nuevo a su tierra, y Dios lo ha hecho. Él dijo: enviaré a mi hijo para que pueda restaurar esa relación entre Dios y los hombres. Nacerá de una virgen y su nombre será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él lo hizo. La Biblia dice de que Él prometió el derramamiento del Espíritu Santo, y Él lo ha hecho. Todas las cosas que el Señor ha hablado las ha cumplido, pero las ha venido comunicando, las ha venido revelando, las ha venido hablándole a la gente. Y hay cosas en la Biblia que la ciencia, los hombres científicos han venido como descubriendo ya en esta época moderna, cuando nosotros ya lo sabíamos porque ya Dios lo había revelado. Y por eso que cuando ellos descubren algo y entienden que la Biblia lo decía, ahora ellos dan la razón. Ahora ellos dicen: es verdad lo que la Biblia enseña, lo que los cristianos han dicho. Mira, hermano, aún los científicos dicen que este mundo está aún, pusieron un reloj. Ellos saben cómo va ese tiempo, y ellos saben que en ese reloj la humanidad solamente cuenta con un corto tiempo. Un cuarto de tiempo le queda a la humanidad, y ellos toman de base todo lo que alrededor del mundo está ocurriendo. La quema de tantos bosques, el que los glaciares se estén derritiendo, el calor aumentando, el agua tiene que subir 3 metros en el mar. Todas estas cuestiones, ellos están dando cuenta que hay un tiempo establecido por Dios en que todas las cosas, hermanos, se vienen cumpliendo paso a paso. Y el hombre se está dando cuenta, el hombre de ciencia, el hombre natural, el hombre que no es cristiano, está
viendo por las noticias, se está dando cuenta que no hay otra cuestión que donde los evangélicos quizás inventaron historia. No, que el Señor reprenda al diablo. La verdad de Dios se está cumpliendo enfrente de las narices de todo ser humano. Crean o no crean, se enfrentarán al cumplimiento de las profecías de Dios. Amén, hermanos. Ahora, ustedes saben de que Satanás, el diablo, la serpiente antigua, como queramos decirle, mantiene bien informado a su mundo. La farándula, los chismes frescos, el deporte, la música, las modas, el horóscopo, el cine, todo lo que entretiene y adormece y pierde a la humanidad, el diablo lo tiene actualizado. Hoy estaban sacando que en un helicóptero se mató un basquetbolista y a mí, que Kobe Bryant, sí, a mí no. Todo lo que él ganó no me dio nada a mí. Y ahí está la gente, hermano. Yo no sé si a alguno ya le toqué los sentimientos y ya, ay, se murió. De esos negrotes, ¿verdad que? A mí eso no me interesa, hermano. Sin embargo, el mundo ahí, si se le muere un cantante, hasta la gente llora. Ahí está todo lo que ocurre, lo que está al día. Quienes ingresan ahí a un equipo de fútbol, a quienes cambian de un lado para otro. ¿Quién es el cantante de moda? Todo eso, su horóscopo todos los días. Ahí el diablo le dice: vos que sos cangrejo, vas a recibir una sorpresa en el trabajo. Y vos que sos pescado, y ahí le sacan que es alacrán, y ahí le sacan que es cabra, ahí le sacan de todo. Y la gente así: yo soy eso, yo soy lo otro. Yo lo único que sé, que soy hijo de Dios y que su misericordia me envuelve todos los días. Y si Él vive, yo viviré mañana. Amén, hermanos. Pero ahí está el mundo esperando. Mire, hoy antes no se sacaban que trailers, que pedacitos de películas que ya van a estar en el cine. Ahí está la gente diciendo: está buena la película, a ver cuándo sale, hay que ir. Todo eso, hermano, está adormeciendo a este mundo. No están mirando el cumplimiento de las profecías. Están viendo, hermano, solo tonteras. Se están fijando en el entretenimiento. Están perdiendo su vida y su tiempo. La Biblia dice que el tiempo se está acabando. Las cosas se están cumpliendo. El tiempo está cerca. Dios ha revelado lo que ha de acontecer a este mundo. Y no están preparados. Pero Dios habló a Jesucristo. El Padre comunica a Jesucristo, su Hijo, lo que va a hacer en breve con esta humanidad. Y Cristo con su ángel, su secretario de comunicaciones, se lo reveló a Juan. Y Juan lo escribe, y ahora nosotros tenemos esa revelación de la palabra de Dios. Sin pagar. No tenemos ningún problema, hermano. Mire, no pagamos esta información que es tan vital. 1, 2. Y otra de las cosas que son lindas de parte del Señor es que usted recibe esta información en su lenguaje local. Sabemos que esto es hebreo, griego, arameo, pero que usted ha recibido esta palabra, esta profecía de parte del Señor
en un lenguaje local. No tenemos que ir a aprender el hebreo, no tenemos que ir a aprender otra clase de idioma, el mandarín o el griego o el arameo. Israel es el único país que ha mantenido su lengua natal. Y hermanos, nosotros hemos recibido por misericordia y bendición del cielo una traducción al español, y ahora a nosotros también se nos ha revelado una verdad que es importante. De aquí depende la vida eterna o la condenación del alma. Trasladar esta verdad es una buena ocupación. Los que leen la Biblia y la comunican, los que descubren los secretos de Dios, los revelan. La Biblia dice: ¿hacia dónde va este mundo? Y usted ve tantas entrevistas, citan aquí a un político, citan allá a uno de un partido, que cómo ve la dirección del país, cómo ve esa migración, qué opina de las leyes de ese presidente. Y la gente empieza a decir: yo pienso que va a suceder esto, que va a ocurrir esto, ¿por qué no hicieron esto? Hubieran detenido tal cosa. La gente puede opinar lo que le venga en gana, pero la palabra de Dios es la que se está cumpliendo en este día. La palabra del Señor es la que se está cumpliendo en este tiempo. Cualquiera puede decir: ¿y por qué no hicieron aquello? Porque Dios tiene el control de todo. Él puede hacer que un presidente, hermano, se vuelva una persona que sin inteligencia, no quiero decir la palabra, Él es el que mueve el corazón y los pensamientos de cada persona. Si Dios quiere cambiar a un presidente, lo va a hacer que haga solo tonteras, solo burrada, para que el pueblo que ya, hermanos, esté hastiado de ese presidente y luego volverlo a quitar. ¿Quién hace ese movimiento? El pueblo tiene poder en el voto. Es un arma, déjense de cuento. Es Dios quien pone el querer como el hacer. Es Dios que gobierna en los cielos y en la tierra. Él hace como quiere en la autoridad de los cielos y la tierra. Quien pone y quita gobernante se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. Él es el que hace todo movimiento. Entonces, la Biblia dice: ¿hacia dónde va este mundo? Esta palabra, este libro, ofrece esperanza para el cristiano que padece por la fe. Este mundo, hermanos y amigos, cada día camina al embudo de Dios. Cada año Dios apretará más y más. Cada vez las noticias serán peores, los escándalos más grandes, las disputas políticas, la violencia, las migraciones, el clima. Nadie puede parar de tener lo que ya está establecido por Dios. Imagínense un país como Venezuela, que dice tener un presidente adentro y un presidente que anda viajando, y cuando regresa allá hay dos presidentes, dos estados. ¿Cuándo es que se había visto eso? Por eso que cada año las cosas serán peores. ¿Se imagina usted 3,000 no sé cuántos hondureños allá tratando de pasar por México, y otra caravana del Salvador, y que anteriormente ya se había hecho eso? ¿Cuánta gente está migrando de un lugar para otro? Ahora ya no, ya los coyotes se quedaron sin trabajo, porque ahora son, hermanos, en cantidades que quieren recorrer el camino. Ya la gente no utiliza un avión ni nada, se van caminando, no les importa el riesgo. Es el tiempo que estamos viviendo, donde
la gente se encuentra desesperada, donde la gente no encuentra qué hacer. Pero hermano, aunque la gente esté de un lado para otro, siempre hay esperanza si ponemos la mirada en el Hijo de Dios. Él es la vida, Él es la puerta de salvación. Él bendice a aquellos que se rinden a sus pies. Bueno, usted sabe que Venezuela tuvo migración. Allá en Europa, hermano, hay países de allá que también sufren migración. Alemania y todos esos países. Hay muchos países, hermano, que por barco, los de Cuba quieren irse para Estados Unidos. Y tanto movimiento y efervescencia que hay dentro de la humanidad, moviéndose de un lugar para otro. Eso ya estaba escrito. Eso ya se estaba dando, hermano. Ya Dios lo había, a través de su palabra lo había dicho. Todo ese movimiento Dios ya lo había establecido que se daría. Nosotros tenemos, hermanos, el privilegio y la responsabilidad de ser un transmisor de las cosas de Dios. En vez de estar diciendo cómo quedaron los equipos, si 0-1 o 1-0, si empatados, ¿por qué no habla del Señor? ¿Por qué en vez de andar diciendo que la actriz de la novela de no sé qué sale que emborrachada y le tomaron fotos, ¿a usted qué le importa? ¿Por qué no comunica la verdad de Dios? En vez de andar ahí, hermano, con una su bandera, a saber, haciéndole bulla, a saber a qué partido, no se meta en lo que a usted no le importa si es cristiano. Todo el que es hijo de Dios, hermano, le da publicidad al evangelio de Cristo. Todo el que es llamado de Dios va a hablar del Señor. Toda mujer joven va a comunicar la palabra de Dios, no chambres. Si vamos a hablar, no va a ser del pastor, vamos a hablar de Cristo que murió en la cruz del Calvario, que resucitó y ahora está a la diestra del Padre, esperando el tiempo para volver a levantar a su iglesia. Tenemos la responsabilidad de ser transmisores de las verdades de Dios, de defender la verdad del Señor. Juan, el último de los 12 apóstoles, fue un hombre que a pesar de su edad y a pesar, hermanos, de lo crítico de su tiempo, por ser un discípulo del Señor, no le importó. Aún en su vejez fue un fiel comunicador, transmisor de lo que Dios le había revelado. Aquí a nadie le están diciendo, mire, si predica a Cristo lo vamos a meter preso. Debe de llegar un momento, es posible, pero aún no ha llegado. ¿Me están oyendo, verdad, hermanos? Dios, a esa gente que ahorita está aquí en la iglesia, Dios no te va a revelar nada a ti, porque no te importa lo de Dios. Si en lo más simple no lo demostramos, Dios no va a revelar nada a cualquiera. Debe de ser alguien que guarda la palabra. Debe de ser alguien que es fiel. Debe de ser alguien, hermanos, que con humildad y obediencia quiere servir. Quiere hacer lo que Dios le gusta que hagan. Por eso digo, un llamado urgente ¿a qué, hermano? ¿A solamente venir y sentarnos y oír? No, es un llamado urgente a obedecer la palabra. Es un llamado urgente a estar, hermano, bajo la sumisión de Dios, reconocer su autoridad. Si Él ha dicho, vayan y prediquen, se debe de hacer eso. Eso es obediencia a lo que oímos dentro de una iglesia. Estar aquí es fácil, vaya y predique, allá afuera es otra cosa.
Los púlpitos ahora se están utilizando como plataformas para lucirse. Hay gente que baila, que los llamaron a hacer show. Hay gente que baila, hay gente que canta toda pintada y hasta llora y se derriten las lágrimas de verde, rojo, azul, anaranjado, amarillo, morado. Son una vergüenza para el Evangelio de Cristo. Tanta mujer ahí, hermano, que dice que son y no son nada, porque no han sido llamados las mujeres a tener un ministerio primario. Y la mujer puede predicar a Cristo, sí, por supuesto. Vaya a un bus y predique a Cristo. Vaya al mercado y predique a Cristo. Vaya a una plaza y predique a Cristo. Pero aquí en un púlpito debe de ser un ministro del Señor llamado a anunciar las verdades de Dios y forjar gente para el ministerio. ¿Sabe qué se ve hoy en día, hermano? Tanta gente dice, soy predicador, dice, usted lo ve en las redes sociales y que no se ve gente, no se ve iglesia, solamente ellos en una esquina. Y lo que se oye son como una especie de mensajes motivadores. No es la palabra que confronta el pecado. ¿Qué es la Biblia? Es la palabra del Señor. Cuando tú la lees, ¿qué pasa? Te confronta a Dios en la manera que tú vives. Ese es el mensaje. ¿Qué era lo que Juan el Bautista predicaba? Arrepentidos y convertidos. Debemos, hermanos, ser oidores, debemos de ser transmisores, debemos de ser, hermanos, gente obediente. Esto es desde ayer que lo teníamos que haber hecho, ser personas obedientes a la palabra, al llamado, al propósito, al sueño de Dios. Juan era un personaje fiel, reconocido por Dios. Él ya había escrito Evangelio del Señor, las cartas. Juan exhorta a leer este libro en voz alta para que todos lo oigan. Y esto es lo que hacían, hermanos, mandaban esa carta y en el púlpito se ponían a leer así en voz alta. Para que todos pudieran oír. Qué privilegio es oír la voz de Dios y en nuestra propia lengua. Oír, hermanos, oír es un privilegio, obedecer es un deber. ¿Me oyeron, hermanos? No contestan ustedes. O sea, oír es un privilegio, obedecer es un deber. Pero hoy tenemos ese problema, hermano. La gente no quiere obedecer. Tenemos rebeldía por todas partes. Miren los hijos de hoy, rebeldes, los incachables. Y por eso que llegan a viejos y rebeldes. Y uno le dice, no haga tal cosa, y lo hacen. Lo que usted no ha dicho, lo hacen. Y lo que usted dice, no lo hacen. No reconocen autoridad, faltan respeto, no hacen caso. Esa es una persona rebelde. Esos hijos son rebeldes. ¿Sabe cómo los tenían en el Antiguo Testamento? A ese tipo de hijos, hermano, le daban, los sacaban de los campamentos, de los lugares donde vivían, y decía, este hijo es contumaz, que es rebelde, no obedece. Había un castigo y era duro para esos jóvenes. Hay rebeldía por todas partes. Rebeldía hacia las autoridades escolares. Rebeldía aquí en la iglesia, hermano. El pastor se desgasta, predica, sirvamos, vayamos, hagamos. Y la gente igual. ¿Y qué dice la Escritura? Que hay que obedecer. La obediencia es un deber.
Un cristiano verdadero oye y obedece, porque entiende que el tiempo está cerca y que hay que estar preparado para el juicio. Sabe que no hay segundas oportunidades para cambiar. El tiempo está cercano. Este mundo, ¿cuánta gente sin Cristo, hermano? Sí, es verdad lo que Dios dice. Mire cómo se ve eso. Se está cumpliendo la palabra, pero no viene a la iglesia, pero no recibe a Cristo, pero no entra en sujeción, pero no hace la voluntad de Dios. Sigue su misma vida disoluta, sigue haciendo lo que a Dios no le agrada, sigue pecando, sigue en el mundo, sigue en el vicio, sigue haciendo destrozo. No hay cambio de vida. Está viendo el cumplimiento de la palabra, pero no cambia. Es igual. Digo, si la gente no va a cambiar por causa de la predicación, llegará el momento que las personas vendrán a Cristo por causa de la crisis. Cuando empiecen a oír que ese volcán, cuando empiecen a escuchar una noticia posible tsunami en Acajutla, cuando empiecen a escuchar el lago de Coatepec que se ha secado, cuando la gente empiece aún, hermano, a sentir ya una situación más cercana, porque pues sí, usted puede decir, allá en Alaska se están derritiendo los glaciales. Y si en avión son tantas horas. Allá en Brasil es que se quemó casi medio ahí el Amazonas. De aquí hasta Brasil está lejos, hermano. Y esa quemazón que hubo allá en Australia está lejos. Hombre, el otro lado está allá la China, con tanta ese volado que les ha llegado esa peste. De aquí que llegue, imagínense que el Señor haga que venga un viento en esa dirección aquí a Centroamérica y nos traiga esa peste para acá. Que se conecten los volcanes y empiecen a hacer erupción. Que en verdad este año veamos un tsunami aquí en El Salvador. Usted dirá, pero es que hasta provocado puede ser, hermano. Nomás algún país, potencia, ahí una bomba ahí debajo del mar, ahí levantan la ola y hay países que le pueden provocar tormentas, ¿no lo sabe usted? ¿No sabe usted que entre los países, hermano, pueden hacer que esas pestes inyectan a alguien, lo meten en un avión, esas pestes se riegan, todos esos que van ahí de cualquier parte de su país, regresan a su país y empiezan a regar todas las pestes? Todo eso puede ocurrir y usted dirá, miren los hombres cómo lo están haciendo. Ese es el cumplimiento de la palabra del Señor. Dios no ha dicho cómo que va a llegar una cosa, lo que ha dicho es que va a pasar. Y este mundo está, hermanos, como inadvertido. Nos volvemos ignorantes cuando nos conviene. Si la gente no quiere venir a los pies de Cristo por el poder de la palabra, hermano, llegará el momento de que vendrá cuando ya empiecen a vivir. Mire, vayamos a predicar allá a Puerto Rico después de esos grandes terremotos que han habido. ¿Quieren al Señor? Sí, hermano. ¿A dónde vamos? Hay un canto que dice:
que nos habla por los vientos y nos habla por las aguas, que ya se acerca el tiempo que Cristo volverá. Y por eso el llamado es a estar preparados, porque el tiempo está cercano. Quiero añadir un detalle. Es posible que durante un tiempo atrás haya existido, hermanos, que como que las profecías se volvieron un tanto tardadas y que costaba que llegara otra. Pero hoy que estamos más cerca, ustedes han visto que ahora las profecías se están dando con mayor fuerza y se están dando más rápido. ¿Sí o no, hermanos? Desde el año pasado ha venido así ya. Que los terremotos, y fuertes ya, Turquía, Puerto Rico, en los Estados Unidos, las partes allá más que Chile, que Perú, todos esos lugares y otras partes del mundo, más fuertes y han venido con más frecuencia que los volcanes. Saber que un volcán, tenemos aquí Guatemala, México, la otra parte allá por Hawái y otros lugares de allá al otro lado del mundo. Las pestes, hermanos, o sea, como nosotros no tenemos así un noticiero que lo podamos ver y que tenga las noticias actualizadas y que de hecho pueda presentar este tipo de problemas, hermanos, de esa gran cantidad de pestes y tantos muertos que hay alrededor del mundo. Entonces, lo que quiero decir, hermanos, que se están dando con mayor fuerza y más rápido. Entonces, ¿qué nos hace entender o qué deberíamos entender ante una situación así? Es una evidencia, hermanos, de lo cercano que está la venida del Señor. La Escritura anunció que cuando el Señor estuviera más cerca, todas esas cosas tendrían que darse con mayor fuerza y en mayor número. Y eso es lo que está pasando este año, hermanos. A mí me encanta todo lo que va a suceder. Y si todavía si estuviéramos para el próximo año 2021, todavía se verían cosas peores, enormes, que sí van a asustar a la humanidad. ¿Se imagina usted escuchar un bramido del mar? ¿Cuándo lo ha oído? Pero la Biblia dice que cuando lo oigan, los hombres, hermanos, se van a ¿qué? Bueno, ahí sí les va a agarrar angustia, desesperación, preocupación al oír algo que nunca ha ocurrido, pero que la Biblia lo había dicho. Angustia, desesperación, bramido del mar. Hay tantas cosas que la Biblia menciona y que quizás todavía, hermano, no se ha dicho que es, pero que vienen en camino. Si usted está aquí y no es cristiano, el consejo es que usted se convierta a Cristo hoy. Y si usted está con aquellos que por miedito es que aparece unos días, otros días no, mejor métase de lleno. Si conoce a Jesucristo, mejor camine cerca de Él.
Preocupémonos por nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. La Escritura dice: el tiempo está cerca. Y por eso que es urgente que nuestra obediencia a Dios sea mayor, sea pronto. Nuestra actitud de obedecerle a Dios debe de ser, hermanos, cuanto antes. Si a alguien le vamos a obedecer a ojos cerrados y al 100%, tiene que ser a Dios. Si alguien va, hermanos, realmente nosotros sentiremos temor hacia Él, tiene que ser hacia la persona del Señor. Debemos obedecerle en todo lo que Él nos está pidiendo, porque el tiempo está cerca. ¿Cuánto quedará para su venida? Si aquí los hombres de esta tierra tienen su reloj que ya casi está llegando a la hora exacta, los científicos lo tienen así, como que solamente le queda media hora a este mundo de vida. Eso significa, ellos saben el gran problema climático que tiene encima todo el mundo. El calor, las heladas, los inviernos, las sequedades, todo eso, hermano, afecta a la naturaleza, la vida animal, la fauna, la flora, afecta al ser humano. Si no hay lluvia, ¿cómo hacemos para vivir con la siembra, tomar el alimento de allí? El calor que cada día es más desesperante por tanta contaminación y lo que ocurre aquí en la tierra, las capas allá de ozono, lo que sea, como digan los científicos, se van abriendo cada día más hoyos, y por eso que el sol, su fuerza entra, hermanos, sin ninguna clase de protección. No hay nada que le detenga ese calentamiento tremendo, entra de forma directa. Por eso que ahora nosotros sentimos que el sol hasta nos quema. ¿Se va a detener eso? No, será peor cada vez. Desde ya sentimos calor, y ahora cuando vengan marzo y abril. Si Dios está hablando por las aguas, por los vientos, por el clima, lo más sabio es rendir nuestra vida a Cristo, hermanos. Eso es lo más sabio, entregar nuestra vida al Señor, porque el tiempo está cerca. Obedezcámosle mejor a Dios en todo. Obedezcamos a su palabra, obedezcámosle a su llamado, obedezcámosle para servirle. Dijeron los apóstoles: es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Esta tarde el llamado es venir a los pies de Cristo. Ese es el principio de toda obediencia. Abrir nuestro corazón y recibirlo como el Salvador de nuestras almas. Le invito a cerrar un momento sus ojos. Cerremos nuestros ojos un momento y meditemos. Meditemos en la palabra de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias, Padre, por advertirnos. Señor, gracias, porque tú nos ayudas a estar alerta. Nos queda poco tiempo. Debemos comunicar la verdad, obedecer en esa dirección, publicar la palabra de Dios. Nos queda poco tiempo. Que Dios pueda ayudar a nuestras vidas a realizar esa labor, porque Dios nos ha revelado lo que va a suceder. Él viene pronto por su iglesia, pero hay tantas cosas que la humanidad tiene que enfrentar. De eso Dios quiere librar a cada persona, pero lo va a hacer si alguien abre su corazón para Él.
Y este día Dios nos da la oportunidad. Si hay algún amigo, alguna amiga aquí presente que desea entregarle su vida a Cristo, levante su mano, queremos orar por usted. Alguna persona que quiera recibir a Jesucristo como el Salvador de su alma, desea ser salvo, levante su mano, queremos orar por usted. ¿Hay alguien?